Hola a todos, lección 18, que es la primera de los dos temas que vamos a dedicar al Tribunal Constitucional. Sin duda alguna, el Tribunal Constitucional es uno de los órganos del Estado, en realidad, podríamos decir, un poder autónomo, distinto de los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, y que tiene la función esencial de la garantía de la supremacía constitucional y por lo tanto pues es un pilar esencial en todo sistema constitucional y desde luego en el sistema constitucional español. De aquí que le vamos a dedicar dos temas, aunque no vamos a extendernos demasiado, porque también a lo largo de todo este curso y también cuando veamos los derechos fundamentales en Derecho Constitucional 2 nos va a salir permanentemente, ¿no?, cuestiones vinculadas a otros aspectos del Tribunal Constitucional, así como a otros procedimientos y desde luego a su jurisprudencia, que sin duda alguna es lo más importante como desarrollo e interpretación de la propia Constitución. Hoy no se puede entender lo que es la Constitución quedándonos únicamente con el texto de la norma fundamental, sino que hay que considerar también la interpretación que el Tribunal Constitucional ha ido haciendo de prácticamente pues todos los artículos de la Constitución. De ahí, como digo, su importancia fundamental. Y precisamente el primero de los apartados de este tema se refiere a la naturaleza y significado del Tribunal Constitucional. Hay que decir que así como es imprescindible la existencia de la justicia constitucional, porque si no la Constitución carecería de una garantía jurídica, y una Constitución que carezca de garantía jurídica, pues propiamente no sería una Constitución en el sentido jurídico formal que ya analizábamos en aquel tema de teoría de la Constitución. Por lo tanto, la garantía jurídica es fundamental, porque de lo contrario podríamos decir que la Constitución no sería una norma. Y en realidad hoy siempre consideramos que la Constitución es una norma jurídica, sin perjuicio, como es obvio, de su sentido garantista, que en algunos sistemas un tanto peculiares, como es el sistema inglés, pues se pueda cumplir sin una garantía jurisdiccional al estilo de la que existe en los otros estados. Por lo tanto, es necesaria una garantía jurisdiccional de la Constitución, pero no es necesario que esa garantía jurisdiccional la lleve a cabo el Tribunal Constitucional. De hecho, si analizamos brevemente la historia de la justicia constitucional, vemos que la justicia constitucional nace en 1803 en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Probablemente lo hemos mencionado en algún lugar, pero lo vuelvo a hacer aquí, en el asunto Marbury versus Madison, en el año 1803, y ahí el juez Marshall argumenta que en caso de conflicto entre la Constitución y una ley hay que aplicar la Constitución y no hay que aplicar la ley, porque precisamente la Constitución, con base en su mayor rango, tiene prioridad a la hora de aplicarse, porque de lo contrario pues la Constitución no sería una norma jurídica, sería un intento vano de limitar un poder, decía Marshall, que sería en sí mismo no susceptible de limitación. Por lo tanto, si la Constitución tiene que cumplir su finalidad de límite y de control al poder, tiene que ser porque prevalezca sobre las leyes, que son obra de uno de los poderes constituidos, como es el poder legislativo. Todo esto viene a cuento de justificar la necesidad de la justicia constitucional, pero la justicia constitucional no nace con el Tribunal Constitucional. De hecho, no existían todavía tribunales constitucionales. Para ver el origen de los primeros tribunales constitucionales del mundo, tendríamos que irnos ya al año 1920 en el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia y de Austria. Es el de Austria el que en realidad ha dado incluso nombre al modelo europeo austríaco o kelseniano. De los tres modos se llama europeo, austríaco o kelseniano, que implica, ahí sí, la existencia de un órgano específico, de un órgano de naturaleza jurisdiccional, pero que en realidad está fuera del Poder Judicial, porque actúa como un legislador negativo.
puede derogar las leyes. Se parece al legislador porque tiene una capacidad legislativa, aunque sea solamente negativa, ¿no? En eso se diferencia del legislador. Y se parece al Poder Judicial porque ejerce sus funciones con criterios jurisdiccionales. De hecho, ejerce una función jurisdiccional, aunque orgánicamente no sea Poder Judicial. Podríamos decir que es un poder diferente a los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y Kelsen, por eso el modelo también se llama kelseniano, porque Hans Kelsen es el autor que en realidad redacta la Constitución o elabora las bases de la Constitución de Austria, Hans Kelsen, que ya lo hemos citado muchas veces, nos dice que su diseño de tribunal constitucional no contradice el principio de separación de poderes, que era una de las críticas que ya en su momento le hicieron, sino que en realidad confirma la idea de separación de poderes, viene a fortalecer la separación de poderes estableciendo un control adicional, un control sobre el propio poder legislativo y equilibrando de esta manera la propia distribución de poderes, de tal manera que no contradice la idea de separación de poderes, pero sí, aunque no lo diga esto, Kelsen en alguna manera altera la idea de que los poderes son tres, ¿no? Porque ya viene a aparecer como un cuarto poder. Dice el profesor Javier Pérez Royo que el Tribunal Constitucional nació como una anomalía histórica. Sí, en realidad esto quiere decir que la garantía jurisdiccional de la Constitución, que es imprescindible en los términos que hemos explicado, podría haberse llevado a cabo de una manera natural por el Poder Judicial. Eso es lo que sucedió en Estados Unidos de América y de hecho inicialmente en muchos otros países del continente americano, hasta que a partir de 1920 surge este nuevo órgano. ¿Por qué? Pues porque el Poder Judicial no había llevado a cabo esa función de garantía constitucional en Europa y por lo tanto pues la Constitución durante todo el siglo XIX no había gozado de su condición de norma suprema, sino que más bien se había interpretado como un documento político que los tribunales no tenían que aplicar o no estaban obligados o vinculados por la propia Constitución. Bien, naturalmente esto dificultaba el hecho o la posibilidad de encomendar al Poder Judicial la garantía de la supremacía constitucional. Y por eso Kelsen piensa en este Tribunal Constitucional que va a ser un órgano diferente a los otros poderes del Estado. A partir de ahí, pues sí es cierto que se va extendiendo por diversos estados. A veces más bien nacen los primeros tribunales constitucionales en democracias, vamos a decir, débiles o frágiles, o en países que acaban de recuperar la democracia después de periodos autoritarios, ¿no? Es el caso de Austria, que acaba de nacer como república, porque previamente era el Imperio Austrohúngaro, que no tenía, obviamente, pues un régimen democrático en ese momento. Y lo mismo podríamos decir para Checoslovaquia. Y el tercer tribunal constitucional del mundo fue el español, pero fue el de 1931, ¿no? El previsto en la Constitución de 1931, desarrollado en la ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, que ese era su nombre, de 1933. Y también, obviamente, pues se produce en un estado como era España en aquel momento, que después de la dictadura de Primo de Rivera, pues había recuperado el régimen constitucional, si bien con el modelo republicano, en la Constitución de 1931. Y tras la Segunda Guerra Mundial, los primeros tribunales constitucionales van a ser el de Alemania y el de Italia. Italia la Constitución de 1947, Alemania la Ley Fundamental de Bonn de 1949, aunque luego el Tribunal Constitucional tardó más en empezar a funcionar en Italia. Bueno, pues de nuevo encontramos aquí dos estados que obviamente antes de la Segunda Guerra Mundial habían tenido experiencias no democráticas, habían tenido experiencias autoritarias, el régimen nacional socialista, o totalitarias, para ser más precisos, el régimen nacional socialista en Alemania y el régimen fascista en Italia, y recuperan tras la Segunda Guerra Mundial el régimen democrático y el régimen constitucional, y para eso establecen un tribunal constitucional. Quiere decir que el Tribunal Constitucional nació vinculado a democracias, a lo mejor, como digo, frágiles o nacientes, que necesitaban este apoyo. En otros sistemas, como el Estado
Estados Unidos, donde siempre esto lo había llevado a cabo el Poder Judicial, pues nunca fue necesario. O en el caso de Inglaterra, que por su propia tradición y por su propio sistema consuetudinario, pues no necesitaba de un tribunal constitucional. Pero lo cierto es que después de estos tribunales que he dicho, Austria, Checoslovaquia, España, Italia, Alemania, esto se va a ir extendiendo primero por Europa y luego también en muchos estados de América. Así tenemos el Consejo Constitucional francés, previsto en la Constitución de 1958, y luego el Tribunal Constitucional portugués en 1976 y el Tribunal Constitucional español actual, previsto en la Constitución de 1978 y creado a partir de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979. Luego los tribunales constitucionales pues los vamos a encontrar tras la caída del muro de Berlín en algunos países de la Europa del Este o que estaban antes en la órbita de la Unión Soviética. Bueno, ya previamente a la caída del muro de Berlín existía el Tribunal Constitucional de Polonia y luego se van a recuperar otros tribunales en Rusia, por ejemplo, etc. Y en América, desde 1941, donde se crea el primer tribunal, que fue curiosamente el de Cuba, que hoy no tiene, como es conocido, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba, y más tarde la jurisdicción constitucional pues, va a saltar al continente en países como encontramos en la actualidad, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, por ejemplo, y también en Centroamérica, en Guatemala, en República Dominicana, y en otros lo que se ha establecido son salas constitucionales en la Corte Suprema, es decir, manteniendo el sistema de poder judicial y dentro del poder judicial, pero sí se crea una jurisdicción constitucional específica a través de salas constitucionales en la Corte Suprema, como podemos encontrar en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador o en Honduras, por ejemplo. Bueno, lo que vemos es el éxito de este tipo de jurisdicción constitucional, Tribunal Constitucional o fórmulas equivalentes, a pesar de que no eran realmente necesarios, sino que, como decía esa cita que antes mencionaba el profesor Pérez Royo, en realidad nacieron como una anomalía histórica en estados que tenían una democracia, vamos a decir, frágil. Bien. Entrando ya en la regulación de la Constitución de 1978. Bueno, pues manteniendo básicamente las pautas fundamentales de lo que llamamos modelo kelseniano o austríaco, pues se configura un órgano constitucional separado del Poder Judicial. Ya constitucionalmente se viene a regular en el título 9, fuera del Poder Judicial, que está en el título 6, como vimos en la lección anterior. Ejerce una función jurisdiccional, es considerado independiente y actúa en efecto pues, como legislador negativo. Está sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica, que como hemos dicho es la ley orgánica del Tribunal Constitucional de 1979, cuyo primer artículo dice exactamente eso. El Tribunal Constitucional actúa sometido solo a la Constitución y a la ley orgánica. Se establece un modelo de control constitucional básicamente concentrado sobre, por lo menos respecto de las normas con rango de ley posteriores a la Constitución, que tanto si son del Estado como si son autonómicas, no pueden ser inaplicadas por la jurisdicción ordinaria, por el poder, por los jueces y magistrados o los juzgados y tribunales del Poder Judicial, sino que necesitan una previa declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, bien sea por la vía del recurso o de la cuestión de constitucionalidad que explicaremos en la próxima lección. Solo respecto de estas tiene monopolio el Tribunal Constitucional, porque respecto de leyes anteriores a la Constitución o respecto de normas que tengan rango inferior a la ley, ahí sí tenemos un control difuso, es decir, los tribunales ordinarios, si se encuentran con un reglamento que contradice la Constitución, lo podrían inaplicar, o en su caso, a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, pueden pronunciarse sobre la legalidad de estos reglamentos, lo cual implica también la constitucionalidad de los reglamentos, pero no tiene por qué intervenir ahí el Tribunal Constitucional, aunque podría hacerlo a veces por otras vías como el conflicto de competencias entre el Estado y comunidades autónomas o las impugnaciones del artículo 161.2 de la Constitución, en las cuales el gobierno
lo que hace es impugnar disposiciones o resoluciones autonómicas. Pero no, eso no forma parte, digamos, de los procesos de control de constitucionalidad. Y fuera de esos casos, o mejor dicho, con carácter general, podemos afirmar que en el caso de las normas infralegales no existe el monopolio del Tribunal Constitucional, porque con independencia de esa situación, la jurisdicción ordinaria, bien la jurisdicción contenciosa, que puede tener por objeto específico el control de normas infralegales, o bien en la jurisdicción ordinaria, a través de cualquier vía, si encuentra un conflicto entre reglamentos y la Constitución, pues lógicamente puede proceder a la inaplicación de esas normas. Y luego también hay que decir que con carácter general, sin perjuicio de lo que ya dijimos en las fuentes del derecho sobre las sentencias en los procesos de inconstitucionalidad, en especial las sentencias que declaran la inconstitucionalidad y nulidad de una ley, no solamente esta, sino que toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, además de esto, tiene un carácter vinculante para los jueces y tribunales ordinarios, tal y como se deriva del artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que si no recuerdo mal, incluso leímos y comentamos en aquella lección relativa a las fuentes, de tal manera que la jurisprudencia constitucional en España actúa como auténtica fuente del derecho en todo tipo de procesos. Y aparte de eso, específicamente en los procesos de control de constitucionalidad que señalan la inconstitucionalidad y nulidad de leyes, pues actúa como legislador negativo y por lo tanto con efectos erga omnes son expulsadas del ordenamiento esas normas. Muy bien, pero en esta lección lo que vamos a centrarnos, una vez hecha esta introducción general sobre el Tribunal Constitucional y su posición en nuestro sistema constitucional, vamos a centrarnos en los aspectos relativos a la composición y al funcionamiento del Tribunal Constitucional, basándonos en la Constitución y en algunas de las regulaciones de su ley orgánica. En este caso, aunque siempre nos hemos referido a las leyes que desarrollan o a las normas, incluyendo el reglamento, por ejemplo, del Congreso y del Senado, que desarrollan los distintos poderes y los distintos órganos constitucionales, en este caso es especialmente importante